Les bendiga. Es verdaderamente un privilegio nuevamente poder estar reunidos para poder conmemorar, como dice la Escritura, una vez más la invitación que el Señor nos ha hecho de sentarnos a su mesa, pero lo debemos de hacer, como dice la Escritura, dignamente, discerniendo el cuerpo y también poniéndonos a cuentas con Él. Según vemos en la Biblia, no lo busquen porque vamos a leer o vamos a buscar mejor un pasaje más adelante. Ahorita solo déjenme leer a mí esto. Y quisiera tal vez que me pusieran atención. Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice, por consiguiente, hermanos, se está refiriendo a todos nosotros, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Yo quisiera tal vez así rápidamente, ¿qué es? Y tal vez vamos a pedirle a Marlene a la pastora que nos diga, ¿qué es racional según tu concepto? O según el concepto, pues, ¿cuál sería tu concepto de racional? Con razón. Dice que nosotros somos seres con raciocinio. O sea que nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y la razón está en nuestros sentidos. Tenemos los 5 sentidos activados, no como los animales que ellos no pueden hablar, en cambio nosotros sí. Entonces podemos pensar y cuando pensamos estamos utilizando los 5 sentidos y la razón. Ok, entonces, ¿cómo sería brevemente un culto racional? Con adoración, con alabanza y sabiendo a quién estamos adorando. Entonces, ¿cómo aplicaríamos, Kevin, cómo aplicaríamos si estamos hablando que hacer un culto racional involucra los 5 sentidos? ¿Cómo los estamos aplicando entonces en este sentido, en el culto racional? Pues el culto racional es que pensamos lo que estamos haciendo. Amén. Entonces, que con nuestra boca alabamos, con nuestras manos pues podemos aplaudir, con nuestro cuerpo podemos danzar. Entonces es un conjunto, siento yo, de todo lo que involucra nuestro cuerpo para poder alabar a Dios y pues que pensamos lo que estamos haciendo. ¿Yasmín? Aparte estar en el momento y no estar pensando en otras cosas, por ejemplo, con los afanes, entonces que nuestra mente, alma, cuerpo y espíritu esté centrado en lo que estamos escuchando, si es la alabanza, estar cantando con nuestro corazón, pues estar atentos. Decías algo bien importante y me parece ahí donde realmente viene a caer o centralizarse lo que es el raciocinio, lo que decía Marlene, con relación a ese culto racional. Que nuestra mente, que nuestros pensamientos estén en el lugar, no solamente nuestro cuerpo físico, porque inclusive si ustedes recordarán, hay un pasaje donde dice el apóstol Pablo, no estoy en cuerpo, pero estoy en el espíritu con ustedes. O sea, qué importancia tiene que nuestra mente esté en el punto y especialmente cuando estamos haciéndole un culto al Señor. Amén. ¿Tú? ¿Cuál sería tu opinión de un culto racional? Sí, yo creo también, ¿verdad? Que con inteligencia, con entendimiento, con conocimiento, sabiendo a quién hemos creído. Hay una palabra clave ahí también, con conocimiento. Conocer qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo. Conocer por qué. Porque nos reunimos y porque no tenemos otra cosa que hacer el domingo, especialmente ahora que no todo está abierto, o bueno, ahora ya se abrió todo, pero que no vamos a ir a ningún otro lado. No, conocer
que es a Dios el que se lo estamos rindiendo, ese culto, para que Él se agrade. Y como bien también lo decía Kevin en la oración, para que la alabanza y la adoración que nosotros cantamos al Señor, en ella se agrade el Señor, incline su oído y diga, mis hijos me están alabando, mis hijos me están... Entonces, conocer por qué hacer un culto. Amén. Ahora, con ustedes, ahorita vamos al rato. ¿Por qué? Porque vamos a desglosar este pasaje. Dice, número 1 dice, os ruego. ¿Qué es? A ver, Gabriela, ¿qué es una rogativa o un ruego? Según tú. Ser constante, querer pedir algo o insistir en querer, digamos, un ejemplo sería yo quiero ese teléfono y paso todo el día o todo el mes o toda la semana rogando para comprarme ese teléfono porque es algo que yo quiero. Esa sería entonces una rogativa, un ruego, correcto. Según el diccionario de la Stone Concord, dice que rogar es alentar, es amonestar, es animar, es confortar, es consolación, es consolar, es exhortar, pero también dice que es una exigencia. Entonces, cuando nosotros les pedimos a alguien o le pedimos a alguien con ruegos, les estamos ahí sí que también en el caso especialmente como lo escribe el apóstol Pablo, es una amonestación, es una exhortación, no es un regaño, entiéndase que no es un regaño. La rogativa aquí no es un regaño, no los está regañando, solamente los está exhortando y los está animando a que presenten ese culto racional. ¿Por qué? Porque vamos a ver, dice más adelante que también exhortar, varía la aplicación de cómo nosotros, porque también se puede rogar llamándole la atención a alguien en otros casos, pero en este en específico no. Ahora, cuando hablamos de que vuestros cuerpos, presentemos nuestros cuerpos vivos, estamos hablando de estar juntos y estar de la mano, dice unidos, porque está hablando de que nosotros debemos de presentar ese culto unidos, ayudarnos, comparecer, poner o presentar acción de gracias y probar o rodear y someter. Todo eso significa que nosotros presentemos nuestros cuerpos, presentar. Ahora, cuando dice sacrificio, a ver, Avi, ¿qué crees tú que sea un sacrificio? Es sacrificar algo como un animal. ¿Qué más? Cuando te esforzas. ¿Tú te puedes sacrificar por algo, sí o no? Sí. ¿Cómo qué? Ponemos un ejemplo. A estudiar, a sacar buenas notas. Ah, o sea que el sacrificio va a traer como consecuencia Buenas notas. una buena nota. Va a traer, entonces el sacrificio va a traer una recompensa. Amén. El sacrificio se entiende en general como una ofrenda, como una ofrenda a Dios para manifestarle gratitud con el objeto de obtener comunión con Él. Entiéndase, y lo quiero dejar bien claro. Sacrificio se entiende en general
como una ofrenda a Dios para manifestarle gratitud a Dios y con el objeto de obtener comunión con Él. Pero ¿por qué quiero que pongamos atención en esta parte de la explicación de lo que significa sacrificio? Porque mucha gente cree que el sacrificarse en algo o por algo para Dios, en un chapinismo, tal vez en una expresión muy chapina, diría, entonces Dios me tiene que pagar eso a mí con algo. Y no es así. No es así. Según yo lo entiendo aquí, es que el sacrificio se hace como una gratitud hacia Dios y con el objeto de obtener una comunión con Dios. ¿Qué significa comunión, Marlene? Estar todos en un mismo espíritu, porque común es lo común, ¿verdad? Pero cuando dice comunión, todos unidos por algún motivo, o todos en el mismo deseo. Deseo. Ok, entonces, ¿cuál va a ser entonces el motivo de nuestro sacrificio? Tener, número 1, gratitud hacia con Dios y número 2, comunión con Él. Ese debe de ser nuestro sentir cuando ustedes hablaban con respecto a presentar un culto racional. Entonces yo presento ese sacrificio con conocimiento, con que mi entendimiento esté centrado en lo que estoy haciendo, utilizando mis 5 sentidos, porque tengo un raciocinio que me hace pensar que si yo le doy gracias a Dios por lo que Él es, por lo que Él me ha dado. No nos apartemos de eso, porque muchas veces dicen, sí, pero es que usted tiene que dar gracias a Dios por lo que Él es y ahí punto. No. Démosle gracias a Dios por lo que Él es y démosle gracias a Dios por lo que Él nos ha dado, por lo que nos seguirá dando, por lo que nos está dando. Entonces, esa gratitud, el objeto es seguir teniendo comunión con Dios. Y el sacrificio es definitivamente algo que se ofrece a Dios para que Dios se agrade de él. ¿Ok? Amén. Ahora, dice ese mismo pasaje cuando dice vivo, que es un sacrificio vivo. A ver, tú, bueno, ¿qué es vivo? Vida, ¿qué es? Cuéntame. Ahí se respira. Sí, pero no solo alguien. Te pregunto, ¿las piedras tendrán vida? No, ¿Por qué? porque no son seres vivos. ¿Y los árboles? Eso sí, ¿Por qué? porque nacen, crecen, producen y mueren. ¿Y los árboles respiran? Sí, Ok. Acordémonos que la Biblia dice en un pasaje, todo lo que respira, alabe al Señor. Entonces, toda la naturaleza, todo lo creado por Dios, respira. Los peces que están debajo del mar respiran. Las aves que vuelan y surcan los cielos respiran. Los árboles del campo respiran, las plantas, y no digamos nosotros. Entonces, que ese sacrificio lo hagamos en vida, con la vida que tenemos, con el ánimo y el soplo de vida. El domingo pasado yo hablaba del soplo de vida con los hermanos. Dice que eso mismo que nos lleva a decir que lo hagamos como un sacrificio vivo, pero dice a continuación, dice santo, que es,
Ahora, como vamos para allá, ¿qué es santo? Apartado para Dios. Apartado para Dios. Correcto. Entonces, ese sacrificio dice que debe de ser un sacrificio vivo, santo. Solo los que nos realmente creemos que Dios existe, creemos que Cristo es el que entregó su vida, el que fue, el que hizo el sacrificio vivo que agradó a Dios para limpiar nuestros pecados. Ese sacrificio vivo hace que nosotros ahora lo presentemos santo, apartado para Dios. Nosotros estamos apartados para Dios. El Señor Jesucristo lo dijo: Padre, yo no te pido que los saques de este mundo, pero te pido que los guardes de este mundo. Ahí estaba diciendo, hazlos apartados, hazlos santos. Amén. Y Él lo dice: sed vosotros, dice la Escritura, santos como vuestro Padre es santo, santo, santo. Habla de 3 veces la palabra santo, santo, santo. ¿Y por qué? Porque debemos de ser santos en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Amén. Para Él. Ahora, también un sacrificio que debe de ser definitivamente limpio y racional, dicho de otra manera, con todo con que el pensamiento, como bien lo decía Yasmín, esté utilizando el razonamiento. Es el razonamiento o raciocinio, como dice, es una facultad mental. Es algo donde la mente actúa. Y por esa razón, escúcheme, por esa razón, cuando la Biblia nos dice a nosotros que vamos a participar de la Santa Cena, lo debemos de hacer como esto que leímos en Romanos. Eso que leímos fue Romanos. ¿Romanos qué? Romanos capítulo 12 y versículo 1. Ahora sí, léanlo. ¿45 50? 45 50. 45. A ver, alguien que me lea esa versión, las Américas, que dice. Yo. Por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Ok. ¿Qué versión es la que tiene Peshita. esa? ¿Cómo dice esa versión? ¿12 qué? 12.1. Les ruego, pues, hermanos míos, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, en culto racional. Que presentéis vuestros cuerpos, ¿qué? ¿Vivo? Santo y agradable a Dios. Se dan cuenta que aquí dice, en las Américas, ¿cómo dice? Cuando dice presentéis vuestro cuerpo vivo, Dice santo, sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. aceptable, pero aquí dice Agradable. agradable. ¿Qué es algo agradable? Es algo que definitivamente, si nosotros como seres humanos lo analizamos, lo revisamos, es algo que nos va a gustar o algo que nos gusta, ya sea que nos gusta hacer, que nos gusta comer, que nos gusta vestir, o ya dije hacer, ¿verdad? Que nos gusta hacer, que nos gusta comer, que nos gusta vestir, en fin, es algo agradable. Entonces, cuando nosotros nos reunimos o nos reunamos para un culto racional, para hacerle un culto a Dios, lo debemos de hacer de una forma agradable, no solamente para Él. Y escúcheme esto, no solamente para Él, sino que para nosotros también. Nos debe de agradar a nosotros hacer ese culto, a presentarnos delante de Dios de una forma agradable. No ir o venir enojados o
ay, la gran es que mejor me hubiera quedado en casa, me hubiera quedado acostado, me hubiera quedado viendo tele. No, lo debemos de hacer agradable para que Él se agrade de nosotros. Eso ahí sí que es una forma de decir, una vez más, Dios de cada uno de nosotros como sus hijos, como nosotros como padres terrenales, nos agradamos de cuando nuestros hijos hacen algo bueno. Entonces Dios se agrada si nosotros le presentamos a Él un culto agradable, si le presentamos un culto a Él aceptable a Él, que Él lo acepte. Pero Él conoce nuestro corazón, Él conoce realmente de qué estamos hechos y con qué intención estamos haciendo las cosas. Amén. Y por esa razón, ahorita que comamos del pan y bebamos de la copa, recuérdense que lo tenemos que hacer antes, discerniendo que Él fue ese sacrificio, que Él entregó su vida por nosotros, que nos hizo agradables a Él, que Dios, el Padre, nos hizo agradables a Él por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros antes éramos sus enemigos. Antes éramos o estábamos apartados totalmente de toda relación, de toda comunión con Dios, porque no éramos ni de su pueblo. Éramos gentiles, éramos pecadores, paganos, y dice la Biblia que éramos de lo más vil y menospreciado del mundo. Ahora somos agradables a Dios. Y si somos agradables a Dios, nosotros debemos de presentar nuestros cuerpos vivos, santos y agradables, aceptables a Dios como ese culto. Una preguntita. Por eso es de que después hicieron el tabernáculo de lo de Moisés. Muy interesante. Aquí, mira pues, lo hicieron por varias razones. Una era para que el pueblo se reuniera en un solo lugar. ¿Ok? Dos, para que precisamente en ese lugar, en ese tabernáculo o en ese templo, se presentara. Mira qué interesante tu pregunta y ahorita me está bajando un rema para explicarte esto. En ese edificio, ¿qué sucedía? Habían 3 lugares. Estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Pero en ese templo se hacían el sacrificio de los animalitos que servían, ¿para qué? Para que esa sangre que se derramaba en el altar, gracias, del sacrificio, le servía al sacerdote para cubrir los pecados al pueblo. Pero mira lo que vino tu pregunta. Para eso fue hecho, para que se reunieran y ahí presentaran su culto, ahí presentaran su sacrificio de ofrenda a Dios. Amén. Para el perdón de sus pecados. Pero ahora en este tiempo no hay templo físico. El templo somos nosotros. Amén. O sea que nosotros tenemos que presentar, no, como dice el versículo, tenemos que presentar nuestros cuerpos como un sacrificio. ¿Por qué? Porque somos templos. La Biblia dice que ahora somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Y si somos templo del Espíritu Santo de Dios, tenemos que presentar y hacer un sacrificio. ¿Y los animalitos que llevaban al templo estaban muertos o estaban vivos? Vivos. ¿Y cómo dice ahí que hagamos nuestro culto? ¿Con nuestros cuerpos qué? Vivos. Nuestro sacrificio tiene que ser vivo y santo. Y esos animalitos que llevaban a ese tabernáculo, a ese templo, no solamente iban vivos, sino que tenían que ser lo mejor, tenían que ser perfectos. No podían llevar un animal con algún...
estaba enfermo. Que estuviera enfermo o que tuviera algún defecto, por decirte que fuera cojo, que tuviera un problema con un ojo o nada, no tenía que tener ningún desperfecto, tenía que ser perfecto. Y por eso nosotros ahora que nos sentamos a la mesa, nos vamos a ser perfectos cuando nosotros nos ponemos a cuentas con Dios. Cuando le decimos, Señor, perdona nuestros pecados. Sé que he pecado, sé que he hablado mal, sé que he dicho tal vez malas palabras, sé que me he enojado, tal vez me he airado sin justificación o con justificación, pero no debía haber hecho tal o cual cosa, o no tuve que haber dicho tal o cual cosa. Cosas como esas que ofenden a Dios, pero que definitivamente cuando nosotros presentamos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, lo vamos a hacer con el racionamiento, con esa facultad mental de decir, sí, pequé, sí lo hice, sí entiendo que le fallé a Dios. No podemos venir delante de Dios a decir, no, yo no he pecado, yo no he hecho nada, yo no tengo de qué pedir perdón. Claro que tenemos que pedir perdón, porque si lo hiciéramos así, sería como llevar un animalito al templo de Moisés con algún defecto, con alguna situación de enfermedad, sucio. Por esa razón, cuando nosotros dice la Biblia que comamos y nos examinemos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque estamos presentando nuestro cuerpo en sacrificio y estamos con vida. Tú dijiste cuando te hice la pregunta de vivo, me dijiste lo que respira. Y como te contesté yo, correcto, porque dice la Biblia que todo lo que respira, alabe al Señor. Hasta los árboles que dice que aplaudan, los árboles del bosque que aplaudan, dicen. Así que dice árboles del campo palmearán. Y ustedes saben que los árboles respiran a través de las hojas. Y ¿Ya? que también dice que no debemos dejar hablar porque si no, en un momento dado, las piedras van a hablar por nosotros. O sea que hasta ellas en algún momento dado van a tener. Hay un hermano, el hermano Efraín está estudiando un tema que el Señor le inquietó con respecto a las piedras. Y efectivamente, ¿por qué el Señor habla de que en sus altares, en la mayoría de los altares que se hicieron para presentarle un sacrificio al Señor, volviendo a esto, eran hechos de piedra? El altar que hizo Abraham, donde iba a sacrificar a Isaac, era de piedra. Él llevaba la leña para el fuego. El altar que Elías hizo que le echaran agua era de piedra. Y si dice la Biblia que si ustedes callan, dice la Biblia, hablando a nosotros como cristianos de las buenas nuevas de Jesucristo, estas piedras van a hablar. O sea que de alguna manera las piedras hablan. Y también las ropas de los sacerdotes tenían piedras. ¿Cómo? La ropa de los sacerdotes también tenían piedras. La vestimenta del sacerdote llevaba en el pecho, en el Urín y Tumín, llevaban 12 piedras. Que representaban las 12 tribus. Correcto, cada una de esas piedras preciosas, claro, esas son piedras, no eran piedras comunes y corrientes, no eran sacadas de un río o de un lago, no, esas eran piedras preciosas, jaspe, rubí, jazmín, circonio, ¿cuál? Diamante. Esmeralda, creo que también, no, esmeralda no. Zafiro, onix también. Esas eran piedras que cada una de ellas representaban a las 12 tribus. Ahora, entonces las piedras tienen vida, porque es un reino. Recuérdense que en ciencias naturales nos enseñan los 3 reinos, ¿verdad? Reino animal, reino vegetal y reino mineral. El fungi es otro, ¿verdad? Es el de Ahora hongos. son un un montón de reinos. Bueno, en mi tiempo solo 3 existían, ahora ya se multiplicaron.
general. Ya, entonces, pero entonces tenemos que saber que cuando nos